Hemos de decir que el epílogo de Vaux-le-Vicomte fue un tanto triste o trágico, ya que el ministro Fouquet ofreció una grandiosa fiesta para la inauguración del château, a la cual invitó al rey Luis XIV y a toda su corte. La fiesta obviamente duró, como se hacía en aquellos tiempos, duró varios días, en los cuales hubo grandes banquetes, espectáculos y diversas atracciones. El rey acudió y, muy complacido después de las festividades, se despidió con toda la pompa del caso del ministro Fouquet, y al regresar a París inmediatamente ordenó la captura de Fouquet, acusándolo de corrupción. En realidad, Luis XIV pensaba que un castillo, un château tan lujoso como Vaux-le-Vicomte, Fouquet no lo podría haber construido si no hubiera sustraído dineros de la corona, del Estado. Por eso fue que Fouquet fue apresado, pasó el resto de su vida en prisión y Vaux-le-Vicomte pasó a manos del rey Luis XIV. Pero este rey, impresionado por los trabajos que se habían hecho, tomó los servicios de Louis Le Vau como arquitecto, de Lenotre como jardinero, diseñador de jardines, y de Lebrun como interiorista para reformar un antiguo pabellón de caza de la época de los reyes del siglo XVI, ubicado unos cuantos kilómetros a las afueras de París, llamado Versalles. La idea de Luis XIV era construir su gran palacio en este recinto y trasladar ahí toda la corte francesa, sacándola de París. Por eso es que Versalles, que es un conjunto que fue creciendo a lo largo del tiempo, fue iniciado en sus primeras etapas por Le Vau como arquitecto y Lenotre como paisajista junto a Lebrun en los interiores. Aquí vemos una foto aérea del complejo de Versalles, donde destacan los enormes jardines. Hemos de decir que en este sentido, que la tendencia clasicista del ministro Colbert, que era la prerrogativa de la corona de Francia y se había impuesto grandemente hasta entonces, en este caso habría de romperse justo cuando trata de consolidarse en torno a la academia, debido a la principal construcción que emprendió el rey, que fue precisamente Versalles. Luis XIV dejó París y decidió construir Versalles como una pequeña ciudad alejada de los problemas, y tendría varias etapas constructivas. La primera etapa, que es de 1661 al 68, sería un palacete de caza al que se añadieron dos salas laterales que al cerrarse conformaron la plaza de armas, como se ve en esta foto. Son fachadas de ladrillo y unifica la cubierta usando también la pizarra y las mansardas. Para 1668 se trata de lograr la residencia de recreo del nivel de Vaux-le-Vicomte, para lo que se contrató precisamente a Le Vau, Lenotre y Lebrun. La segunda etapa, de 1668 a 1678, en ella Luis XIV pretende trasladar definitivamente la corte a Versalles. Añaden las dos salas laterales para dar prioridad visual al jardín, realizado por Lenotre. La fachada que da al jardín está construida siguiendo el modelo italiano. Un primer piso de sillares almohadillados, un piso noble de doble altura con crujías retranqueadas, jugando con entrantes y salientes y alternando con columnas y pilastras. Por último, un tercer piso que sería el ático, rematado por una serie de figuras escultóricas como trofeos y jarrones que casi no dejan ver la caída de la cubierta, la cual no es muy inclinada. En Versalles llegaron a vivir hasta 20,000 personas en el palacio. La tercera y última etapa, que abarca de 1678 a 1692, consistió en una gran ampliación realizada esta vez por Mansart. Se construyó la capilla real, entre otras cosas. Está situada al extremo del palacio y posee una tribuna alrededor del templo, en cuyo altar mayor solía situarse el rey. Versalles es concebido entonces como la casa del rey. El rey representa a la nación. Por eso es que esta casa del rey actúa como nexo entre los hombres y Dios, ya que se juzgaba que Dios había puesto al rey en el lugar que le correspondía. Versalles, con su grandiosidad, constituye una fusión entre el clasicismo más riguroso, al estilo Perrault, dijéramos,
y el gusto barroco, sensorial y dramático, como se ven en los diferentes elementos que componen las fachadas y los volúmenes de los edificios. Aquí en Versalles no se empleó el orden colosal. Los cuerpos en sí ya son colosales gracias al uso de puertas, ventanas creado por Le Beau, es decir, combina la puerta y la ventana con grandes vidrieras. Otra característica del proyecto de Versalles fue el uso de circulaciones quebradas frente a la linearidad renacentista manierista que había dominado hasta entonces. Es decir, el elemento quebrado es una característica novedosa que se incluye por primera vez en Versalles. Precisamente por esta posibilidad se dio gracias a la ampliación del concepto del apartment o apartamento en la organización del conjunto palaciego. Todo Versalles está constituido por diferentes apartamentos donde habitan los diferentes usuarios del edificio, que era el rey, su corte y buena parte de la nobleza que estaba obligada a residir durante parte del año en el recinto de Versalles. Así los tenía bien controlados Luis XIV. La organización interna se basa en el sistema, como hemos dicho, de apartamentos y en general casi todos ellos tienen por centro y nexo la famosa Galería de los Espejos, que es el gran salón social de Versalles. Aquí vemos la Capilla Real, obra de Mansart, que en un gusto bastante barroco en cuanto al movimiento del espacio, pero bastante sobrio en cuanto a la decoración. Posteriormente, Antoine Mansart, otro arquitecto, amplía los viejos pabellones y establece una duplicidad de los ejes exteriores en los jardines. Frente al palacio, el común, detrás la naturaleza, es decir, aquí el concepto de jardín y palacio se vuelven a entrelazar, creando multiplicidad de ejes que parten todos ellos del eje central delimitado por el palacio. El proyecto se basaba en la reorganización de los espacios siguiendo un eje como Vaux-le-Vicomte y su paulatina reducción conforme se va uno alejando. Por eso es que estos jardines se convirtieron en el paradigma del llamado jardín francés, imitado después en toda Europa en los palacios reales y palacios de los nobles. Por eso es que también ese eje central es tan importante porque determina la totalidad de la organización. De este eje parten diversos ejes quebrados, angulares, de tal manera que uno recorriendo este eje nunca sigue una línea recta, sino que uno se desplaza en un sentido o en otro, y en estos desplazamientos va uno acompañado por elementos paisajísticos. Los jardines consisten en un conjunto que no solo abarca vegetación, fuentes, estanques, caminamientos y esculturas que están organizados geométricamente, sino que son en sí una extensión del propio Palacio de Versalles y se complementan con él. Todo el conjunto de Versalles fue concebido como una ciudad-palacio, por lo que hemos dicho. Se constituyó en el paradigma de la arquitectura del barroco en Francia y a partir de su inauguración en el paradigma del Palacio Real Europeo. Además, la obra contaba con una abundante decoración que frente a la escuela de Fontainebleau se caracteriza por desbordar el marco arquitectónico y golpear constantemente la imaginación. El complemento arquitectónico se verificó por las construcciones del Gran Trianon y el Petit Trianon, construcciones posteriores, y los pueblecitos rústicos que sirvieron como marco teatral a los jardines dominando las vistas de las periferias. Vamos a hablar brevemente de Jules Antoine Mansart, uno de los más importantes arquitectos del siglo XVII europeo, considerado la cumbre del barroco en Francia, estilo que sirvió para engrandecer el nombre del rey para el que trabajaba Luis XIV. Se formó con su tío abuelo, François Mansart, de quien hemos ya hablado anteriormente. También se formaría con Liberal Bruant, que por entonces era el arquitecto jefe del Hotel de los Inválidos, el Hospital de Veteranos de Guerra de París. Después de diseñar los planos del Château de Clagny para Madame de Montespan, Antoine Mansart se ganó la estima de Luis XIV. Precisamente en este lugar, en Versalles, Luis XIV comisionó a Antoine Mansart el llamado Gran Trianon, un palacete dentro de los jardines que lo comisionó Luis XIV en 1670.
Fue concebido como un pequeño, entre comillas, palacio que le permitiría huir de la corte. Para ello se demolió una antigua población que se encontraba en el lugar. Louis Le Vau fue otra vez el arquitecto que había sido comisionado para llevar a cabo la labor, pero este primer Trianon que había diseñado Louis Le Vau fue pronto descartado por el proyecto de Arduin Mansart. En 1687 se construyó precisamente este edificio diseñado por Arduin Mansart, el Gran Trianon, o Trianon de mármol, conforme a los planos de este arquitecto. El palacio o el palacete está abierto a un gran espacio circular ligado al conjunto del Palacio de Versalles por un eje angular al eje principal de los jardines. El edificio consiste en dos alas que son curiosamente asimétricas, que en su articulación son unidas por una loggia que está cubierta. La aparente simetría axial en este punto es solo ilusoria. Se trata una vez más de generar un espacio escenográfico que abrazan ambos extremos de las alas. El elemento más destacado es esta galería central que articula las dos secciones del palacio. Está construida con columnas de mármol rosa y capiteles de mármol de Carrara. Aquí tenemos una vista del gran salón de este palacete. El gran proyecto que llevó a cabo Arduin Mansart fue el Hotel de los Inválidos. El complejo de los Inválidos responde a la voluntad del rey, que ordenó su construcción el 24 de febrero de 1670, con la intención de que las instalaciones ofrecieran cobijo para los veteranos que habían quedado inválidos por las guerras y que por esta razón quedaban también sin hogar. Los planos los había iniciado Liberal Bruant, después fueron reformados por Arduin Mansart, quien a su vez fue el constructor directo del edificio. La construcción de los edificios principales se desarrolló entre marzo de 1671 y febrero de 1674, un tiempo bastante rápido. El conjunto fue operativo y empezó a albergar a antiguos soldados a partir de noviembre de ese mismo año. La construcción de la iglesia, en cambio, tuvo que aplazarse y fue completada en agosto de 1706 tras 30 años de obras. El conjunto arquitectónico destaca por la dorada cúpula, el domo, llamada el domo o le dôme por los franceses, de la capilla de San Luis, que es la capilla de la iglesia principal, que Luis XIV mandó construir para uso privado del rey y como mausoleo real, aunque posteriormente no llegó a alojar los restos de ningún rey de Francia. Aquí vemos el conjunto en el cual se denota la fuerte influencia del Escorial de España con su planta en forma de parrilla y los distintos elementos conformados alrededor del eje central que está dominado por la basílica. Esta planta, que era original de Bruant con las modificaciones que luego introdujo Arduin Mansart, muestra un ordenamiento bastante clásico a base de un eje central de simetría, como hemos dicho. Este eje organiza los diferentes edificios de la parrilla con no una, sino dos iglesias en el eje que están ubicadas en el eje central y están exentas de las otras edificaciones. Una iglesia es exclusiva, la capilla de San Luis, exclusiva para el rey de Francia, mientras que la otra iglesia, consistente esencialmente en una gran nave, es para que fuese ocupada por los ocupantes, valga la redundancia, de este complejo, es decir, por los inválidos. La iglesia fue construida, como dijimos antes, con posterioridad a los edificios principales. Y esto fue debido a la insatisfacción del rey con la primera propuesta presentada por Bruant y le pidió a Arduin Mansart que la reformara. Luis XIV deseaba una construcción que permitiera la asistencia a la misma de los soldados y del propio rey, pero por supuesto sin que el soberano tuviera que mezclarse con la soldadesca. Arduin Mansart dio solución al problema dividiendo el proyecto original de templo en dos iglesias separadas, aunque dotadas de continuidad arquitectónica. La iglesia de San Luis de los Inválidos, llamada Iglesia de los Soldados, y la iglesia del Domo, la iglesia en sí de San Luis, para la oración del monarca y la realeza. Aquí vemos algunas vistas
del complejo de los Inválidos, hay que decir que en esta iglesia de los Inválidos descansan desde hace ya bastantes años los restos de Napoleón Bonaparte. Todos los relieves y accesorios decorativos del edificio, en todas partes aparece la figura del rey, como en esta imagen de este tímpano escarzano donde está el rey montando a caballo. Sobre la cúpula de la iglesia tiene una decoración dorada realizada en bronce dorado sobre los plementos del extrados, y vemos también un detalle abajo del tambor con un contrafuerte que sostiene los empujes de la cúpula.